Turno para dialogar y escuchar su comentario de todos los miércoles al destacado profesional, el doctor Artidoro Cáceres Velázquez. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Muy buenos días, Raúl, mi querido Raúl, amigos que la acompañan y que nos escuchan. Estoy a sus órdenes. Doctor, el tema que le vamos a preguntar y que desde luego nos va a servir a muchos, a todos los peruanos, escucharlo a usted sobre un tema muy sensible que está sucediendo en el Perú. Ahora ser padre es un delito. Lo resumo así. Están presos dos ciudadanos chilenos, la pareja, uno en Sarita Colonia, en Sarita Colonia y la otra señora en Santa Mónica. Simplemente el pecado de ellos es ser padres con vientre de alquiler. Un tema muy sensible que ha despertado el comentario, desde luego en rechazo a esta decisión tomada, bueno, también la justicia, los jueces y los fiscales ahora en quién confiar. Así que, doctor, quisiéramos escuchar su comentario respecto a lo que consideramos nosotros es un abuso que se ha cometido con estos dos ciudadanos chilenos. Bueno, quisiera primero agradecerle por haber incluido en su prestigioso programa un tema que aparentemente no tiene que ver con deportes, pero que es, como usted muy bien lo afirma, un tema sensible y que merece una opinión profesional, y sin ninguna vanidad puedo decir que yo creo tener una base suficiente para dar una opinión firme en este sentido. Permítame señalar, Raúl, que esto no es sino el resultado de una especie de evolución, no sé en qué buen sentido tiene la palabra evolución, pero más bien una regresión de la racionalidad. Fíjese, los adelantos de la ciencia, los resultados de las investigaciones que se hacen en países adelantados, llegan al Perú en movimiento uniformemente retardado. Llegan tarde o nunca. Y por supuesto, los cerebros de políticos, gobernantes, magistrados, como usted lo ha señalado, se quedan congelados en tiempos dinosauricos, es decir, en la oscuridad racional, y en consecuencia las leyes en nuestro país o no se aplican con la modernidad necesaria, o las leyes defienden a la ignorancia, a los prejuicios, a los mitos, y permítame decir inclusive hasta a la estupidez. Hay miles de ejemplos que podría darles para demostrar lo que acabo de afirmar, pero solo voy a referirme a algunos que pueden aclarar lo que estoy diciendo. Todavía, desgraciadamente, hay individuos en nuestro país que creen que el varón es superior a la mujer, y esto evidentemente está ocasionando los feminicidios, como el que ha pasado antes de ayer, creo, con un individuo que ha degollado a su expareja frente al aeropuerto o cerca, a una mujer que estaba inclusive embarazada. Pero claro, si hay gente que cree que el varón es superior a la mujer porque Dios lo creó primero a él y a su imagen y semejanza, por supuesto que se cree con derecho a hacer lo que le dé la gana, y que a lo mejor sigue pensando que a la mujer lo creó Dios de la costilla de Adán. En consecuencia, hay que obedecer a la orden divina que afirma, según ese libro sagrado que se llama Biblia, que la mujer debe sufrir en su preñez, parir con dolor, y que será dominada por su marido. Palabra de Dios. Amén. ¡Qué horror! Otro ejemplo. Cuando a un niño o una niña le pregunta a sus padres cómo lo hicieron, el papito y la mamita le dicen que Diosito puso la semillita en la barriguita de la mamá. Y encima agregan que lo trajo la cigüeña. Aún hay padres idiotas que dan estas explicaciones torpes, ignorantes, prejuiciosas, y los niños, claro, todavía no saben que en el Perú pues no hay cigüeñas, que lo que sí hay son cóndores y sobre todo gallinazos. Pero así están las cosas.
La educación no tiene el interés suficiente, necesario y obligatorio en la ciencia. No se difunden masivamente las teorías que ya son antiguas de la evolución, creadas por Charles Darwin y por otros. Se mantienen a los estudiantes de educación primaria, secundaria y universitaria en el oscurantismo más criminal y delictivo. Y por supuesto, cuando estos estudiantes se hacen políticos, magistrados, gobernantes, e inclusive algunos hasta profesores universitarios, imponen su ignorancia fundamental a través de leyes o de protocolos o de acciones, como ese de hacer jurar a los ministros y congresistas por Dios y los santos evangelios. ¡Qué horror! Entonces, no puede llamar la atención que en el Perú no existan leyes que respeten los modernos resultados de la ciencia que ya se han implementado en muchísimos otros países del mundo, como el respeto a la existencia de las numerosas variantes en la orientación sexual, o en la necesidad, en ocasiones de urgencia, como parece ser en este caso que usted menciona, de concebir con los métodos más científicos. Pero hay otras cosas, antes de entrar un poco más en este asunto, que todavía hay personas que inclusive tienen poder político y sobre todo religioso, que no admiten en casos inclusive de urgencia de la transfusión sanguínea. Y hay otros grupos que no admiten la aplicación de vacunas que son negadas y prohibidas por algunos grupos evangélicos. Otra vez, qué horror. Y inclusive hay algunas sectas que prohíben el uso de fármacos para curar enfermedades. Esto es llana y simplemente criminalidad que deberían ser sancionadas por las leyes. Pero no, pues, según los políticos y gobernantes hay otras prioridades. Ahora, como usted muy bien lo ha mencionado, nos informan que una pareja de padres chilenos que han recurrido a la ciencia moderna para tener 2 hijos gemelos o mellizos, no sé todavía, con un óvulo de una mujer, el espermatozoide del padre, y un útero de otra mujer, para que sean educados por una madre que no puede tener hijos, y que han sido detenidos, como usted lo señala, como delincuentes, simplemente porque en el Perú no se aceptan estos hechos que son el resultado de ciencia moderna, y que son el resultado también de una mentalidad humana, mentalidad parental, que debería existir en una sociedad civilizada que evoluciona para solucionar problemas, para construir la felicidad de las personas y para destruir mitos y prejuicios dinosauricos dignos de las catacumbas inquisitoriales. No se puede permitir que estos hechos ocurran por la ausencia de leyes y que estas personas sufran como están sufriendo, como si fueran delincuentes de la peor calaña. Yo creo que hay que levantar una voz de protesta y señalar a esas mentalidades oscurantistas y trogloditas que esto es ciencia pura y que además no es tráfico de personas ni criminalidad. Esa es mi modesta opinión, mi querido Raúl. Doctor Arturo Cáceres, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo está? Le agradezco la opinión. Usted es una persona muy enterada justamente en este tema de la subrogación para poder procrear de manera asistida con la ciencia. Usted fue algo benévolo cuando hace la comparación de que acá en el Perú no hay cigüeñas, pero hay gallinazos y cóndores. Le faltó decir que acá faltan los buitres, ¿no? Y justamente esta pareja ha caído en manos de los buitres. Porque yo no entiendo cómo un fiscal acusa de trata de personas al padre con respecto a sus hijos, el juez acepta eso, manda a prisión por 12 meses a esta pareja de chilenos, y ya me imagino, sería bueno que pasen el video de cómo este juez y este fiscal fueron aprobados o ratificados por el Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Qué le habrán preguntado? ¿Algún chiste de Condorito?
le habrán preguntado cómo se hace el tiradito, ya para porque es una variante de ceviche. Alguna cosa le tienen que haber preguntado a estos animales, porque no hay otra explicación, doctor. Con el perdón de los animales. Así es, con el debido perdón de los animales y también de los piajeros y los burros, ¿no? Sí, pues esto que podría merecer una sonrisa sarcástica, sin embargo, es un asunto demasiado serio como para dejarlo pasar desapercibido. Usted se imagina, para comenzar por un detalle aparentemente simple, la imagen que da el Perú a otros países del mundo. Primitiva. Es evidente que se está hablando mucho, por ejemplo, de Singapur, en donde se han impuesto una serie de normas que regulan la criminalidad, que van desde cortarle las manos a los ladrones hasta la pena de muerte para los narcotraficantes. Pero eso es, pues, establecer pautas y normas de países que aún no han llegado a una civilización que permita una educación preventiva y una actualización de los conocimientos. Mire, yo estoy hablando ahora como profesor que soy de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el área de posgrado en Derecho y en Derecho Penal. Yo tengo el curso de Psicología de la Criminalidad y me sorprende, y les digo a mis alumnos, que a pesar que esta gente recibe maestrías y doctorados en otras también universidades, muchos de ellos parece que se olvidan de los conocimientos que se les imparte, no quieren aplicarlos o se dejan ganar por el figuretismo o por la corrupción. Pero la palabra ignorantes se queda corta, porque esta gente que debería ser culta en el sentido más amplio del término, y estar enterado, por ejemplo, de lo que dice la propia literatura, de lo que dicen las tragedias griegas, de lo que dicen los libros de Shakespeare y de Dostoyevsky, en donde están estos temas latentes, y que debe estar enterada de los adelantos de la ciencia. Por ejemplo, hablemos de otros aspectos. Yo pregunto públicamente, y que alguien que esté enterado que me lo diga, si a los violadores en algún momento se les ha pedido un dosaje de testosterona para saber si hay un elemento biológico que pueda condicionar su conducta delictiva. ¿Cómo es posible que habiendo tantos adelantos, por ejemplo, en los aparatos de detector de mentiras modernos, cuyo diagnóstico se acerca al 90%, y que son una mezcla de una serie de aparatos con variantes de mediciones de diferentes aspectos biológicos, con la resonancia magnética que determina las respuestas a nivel de funcionamiento cerebral? Eso existe desde hace más de 20 años. ¿Cómo es que eso no existe en nuestro país? Y todo se concreta al cerebrito, al encéfalo, a la mente de algunos magistrados que no han pasado del nivel, mejor de los casos, diremos pues, de animales subhumanos, o no tienen la racionalidad que debe tener el ser humano. Doctor, disculpe, habría que ver cómo llegar a esa jueza, ¿no? Por contribuir a protestar por hechos de esta ilicitud, y sobre todo de hacer saber a la gente que hay cosas que no se pueden ignorar. Por ejemplo, no se puede ignorar que se ha descubierto un gen de la homosexualidad que está inscrito en una parte del cromosoma X que lleva el hombre, el varón. Esos detalles que explican por qué la gente puede ser homosexual, y lo dijimos aquí en un momento. Y por supuesto, este asunto de concepciones en laboratorio, y con estos aspectos que inclusive la mujer que ha llevado en su vientre a estos niños ha declarado que esto pasó por la notaría, con abogados, con firmas, y que fue de consentimiento compartido. Pero esto no pueden aceptarlo los magistrados, y la ley tiene espíritu que se han olvidado, y ese espíritu hace que el magistrado utilice su racionalidad y que lo utilice en casos particulares. Es como en medicina, y se ha dicho desde tiempos antiguos, no hay enfermedades, hay enfermos, y no hay una ley que se aplique en genérico. Hay que saber con cada persona, y esto hasta está en el libro de Franz Kafka, El proceso, cuando dice Kafka,
Si los magistrados supieran que en cada acusado hay belleza, no serían tan injustos. Y perdón por lo extenso del comentario. Muy bien, doctor, como siempre, el agradecimiento por su participación de todos los miércoles, que es esperada con muchas ansias por nuestros oyentes, y aclarando temas como este con mucha didáctica de lo que realmente sucede y que a todos nos parece increíble que pase, simplemente eso. Vamos a ver cómo se llega a hacer justicia verdaderamente y que esta pareja de chilenos, ciudadanos chilenos, queden libres, porque ellos no son culpables, absolutamente. Me gustaría saber también cómo se va a indemnizar a esta pobre gente. Así es, no digo materialmente, pero por lo menos afectivamente, ¿no? Así es. Muy bien, doctor, muchísimas gracias por su participación. Hasta luego.